Nosotros valoramos de 0 a 20, siendo 1 la calificación menor y 20 el máximo. Jugadores quizás de equipos de primera división se miran en el perfil y contactan a los scouts de esos equipos y dicen, che, mira, yo 17 en remate no... Me parece que estoy un poco más que eso. Es un manejo constante de relación pública, pero siempre la prioridad tiene el dato. El caso de Firmino se ha vuelto un caso popular. En su momento, un empleado del Hoffenheim lo vio en el juego y decidió llevarlo de Brasil al Hoffenheim. Lo habían visto en el juego destacando en el Figueirense, en equipo de la segunda división de Brasil en este momento. Decidieron ficharlo, darle la oportunidad y la verdad es que, bueno, Firmino hoy por los resultados hablan por sí solos. Muy bien. Un caso similar fue quizás el de Messi, que trascendió muy poco, pero el hijo de McLeish lo conocía, de jugar una partida en el Barcelona. McLeish, un entrenador escocés. Del Rangers, exactamente. Lo conocía, bueno, de jugar en Football Manager, cuando todavía Messi no había debutado en Primera División. Le dijo al padre, che, mirá que me parece que este pibe puede llegar a andar bien. El padre le dijo sí, le hizo pat en la cabeza y bueno, hoy por hoy Messi es lo que es. Y también otro caso muy particular es el de Gomis, que cuando pasó al Swansea, para conocer a sus compañeros, porque no los conocía, no conocía cómo jugaban, armó una partida en el Football Manager y se puso a jugar con el equipo. Contaba él que él jugó muchísimos años en Francia y bueno, para poder entender un poco mejor hacia dónde iba y cómo eran sus compañeros, cargó una partida y empezó a conocerlo. Vio las fotos, vio qué preferencias tenía, qué tipo de jugador era y bueno, la verdad que no es el único jugador que usa el FM como una herramienta para incorporarse. Facundo Delgado, Alejandro Lorenzo y Eliseo Bramídez. Ellos son Scouts Research de Football Manager. ¿Cómo no arrancar hablando de qué es el Football Manager? La respuesta más sencilla, creo yo, es que es un simulador de director técnico en el cual vos te pones en ese rol y tu responsabilidad es armar el equipo, desarrollarlo y ganar partidos. Pero vos no vas a jugar nunca el partido con un joystick, lo va a simular la computadora. No es como el FIFA o como el PES. Correcto, claro. Ya no es una cuestión de habilidad, de coordinación, sino de análisis, de interpretar los jugadores, entenderlos y ponerlos en la cancha de la forma que te permita generar ventajas contra un rival que lo va a manejar la computadora. Tenés tu secretario técnico, tu asistente, vas armando tu equipo de trabajo que te va a recomendar jugadores para poner, qué jugadores entrenan mejor, qué juveniles destacan, etc. Una de las cosas que destaca mucho el Football Manager es la profundidad de datos que tiene. Equipos de fútbol como Boca, River, San Lorenzo, Vélez, que son conocidos, tenemos creados todos los juveniles hasta incluso la sexta división, con los potenciales predeterminados. Algunos jugadores ya se conocen que van a explotar, como fue el caso de Thiago Almada. Así que está en responsabilidad de uno darle el tiempo necesario para que destaque, evolucione y se convierta en un jugador de clase mundial. Al principio vos tenés que mantener el plantel actualizado, o sea, preocuparte porque los juveniles estén creados, que tengan el potencial acorde, hacerles un seguimiento. Vos los creás cuando tienen 16 años y bueno, les vas dando un seguimiento y en base a lo que vos interpretás, como puede llegar a ser su potencial, lo vas a ir ajustando, ¿sí? Puede ser como el caso de Bentancur, que tenía un potencial como para jugar en un grande de Europa y llegó, o puede ser un caso como puede ser el de Guido Badalá o Sergio Araujo, que tenían el potencial, llegaron en cierta medida a la Juventus y al Barcelona, pero no se pudieron mantener y bueno, esa es parte importante del trabajo, ¿no? Vos, Alejandro, sos scout de Boca y de Huracán, vos, Eliseo, de San Lorenzo y de Lanús, y vos, Facu, sos el coordinador de ellos y de muchos otros más. Así es, nosotros somos actualmente 60 scouts en toda Argentina, cubriendo todos los equipos que podamos cubrir. Hoy por hoy la base de datos tiene aproximadamente 896 equipos creados y tenemos 12.000 jugadores actualizados con su perfil al día de hoy. Así que mi trabajo consiste en coordinar todo ese esfuerzo para mantener la base de datos actualizada todos los años. Y ustedes, chicos, para realizar su trabajo de scout, ¿van físicamente a los clubes? ¿Miran todos los partidos? El crecimiento del grupo nos permitió especializarnos, nos da la posibilidad de ver partidos de primera de todos nuestros equipos y muchas veces, en la medida de lo posible, también los partidos inferiores, porque como explicaban los chicos, no es solo el equipo de primera división, sino que todo lo que viene por debajo y los jugadores menores son una parte muy importante del juego. Por lo que mencionan, es un trabajo que les lleva mucho tiempo. ¿Es su trabajo principal? ¿Ustedes pueden vivir de esto? No, la verdad que es un hobby, Sí. Lo hacemos por amor al deporte y la gente que conoce el videojuego sabe que la comunidad
es muy intensa con lo que es la data, así que las personas que pertenecemos a esa comunidad somos fanáticos. En la misma comunidad es la que te valida los datos, hay 2 millones de usuarios aproximadamente, y eso a su vez funciona como una validación de la información que hay. Cuando hay algo que está incorrecto nos avisan o le avisan al país que corresponda y eso se actualiza, por lo cual la comunidad funciona como un eje muy importante en lo que es la verificación de la información que está en el juego. Cuando ustedes van al club, ¿tienen contacto con los cuerpos técnicos? ¿Charlan respecto al juego? ¿Les piden algún dato? Y A los ayudantes. también me ha pasado, yo hice All Boys un tiempo y me contacté con un jugador del club de Sí. las divisiones inferiores y él me terminó pasando muchísima información que no podía sacar de ningún lado. Claro. Entonces hay que rebuscársela como uno pueda, básicamente. ¿Y alguna vez algún jugador se ha enojado con ustedes por los stats, por los atributos que le han puesto? Che, yo pateo mejor, che, me pusiste un 10 en pases. Había, ¿no? Porque acá es de 0 a 20, ¿no? Sí, Se puede claro. calificar. Nosotros valoramos de 0 a 20, siendo 1 la calificación menor y 20 el máximo. En Argentina, los casos que hemos conocido son de jugadores que se sorprendieron por estar en el juego y agradecían por estar, justamente porque son chicos de inferiores que en el FIFA no existen y quizás para ellos aparecer en un juego es algo muy importante. Pero sí ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, donde el juego es muchísimo más conocido culturalmente, donde jugadores quizás de equipos de primera división se miran en el perfil y contactan a los scouts de esos equipos y dicen, che, mira, yo este 17 en remate no... Me parece que estoy un poco más que eso. Incluso le mandan videos ¿Cómo en le decís práctica. que no, no? Y es un manejo constante de relación pública, pero siempre la prioridad tiene el dato. Chicos, ¿los clubes utilizan esta plataforma para su desarrollo? El caso creo que más grande, más allá de que algunos casos se mantienen en privado, es el caso del Everton, que hizo hace varios años un convenio directo con la empresa para tener un acceso preferencial a la base, para usarla con la idea de desarrollar sus jugadores y de fichar también a las nuevas incorporaciones. El caso de Firmino se ha vuelto un caso popular. ¿Por qué? Porque en su momento un empleado del Hoffenheim lo vio en el juego y decidió llevarlo de Brasil al Hoffenheim. Lo habían visto en el juego destacando en el Figueirense, que es un equipo de la segunda división de Brasil en este momento. Decidieron ficharlo, darle la oportunidad y la verdad es que, bueno, Firmino hoy por Los hoy ya se resultados sabe hablan y por sí anduvo solos. muy bien. Un caso similar fue quizás el de Messi, que trascendió muy poco, pero el hijo de McLeish lo conocía, de jugar una partida en el Barcelona. McLeish, un entrenador escocés. Del Rangers, exactamente. Lo conocía, bueno, de jugar en Football Manager cuando todavía Messi no había debutado en Primera División. Le dijo al padre, che, mirá que me parece que este pibe puede llegar a andar bien. El padre le dijo, sí, le hizo pat en la cabeza y bueno, hoy por hoy Messi es lo que es. Y también otro caso muy particular es el de Gomis, que cuando pasó al Swansea, para conocer a sus compañeros, porque no los conocía, no conocía cómo jugaban, armó una partida en el Football Manager y se puso a jugar con el equipo. Tal cual, es verdad. Él contaba a él que él jugó muchísimos años en Francia y bueno, para poder entender un poco mejor hacia dónde iba y cómo eran sus compañeros, cargó una partida y empezó a conocerlo. Vio las fotos, vio qué preferencias tenía, qué tipo de jugador era. Y bueno, la verdad que no es el único jugador que usa el FM como una herramienta para incorporarse. El trabajo en un juego para algunos que eran scouts terminó siendo el trabajo en un club de fútbol. Un trabajo real. Sí, como te decía, en Europa el juego es muchísimo más conocido y aceptado como herramienta. De esa forma, los chicos que trabajan como scouts de sus clubes han recibido ofertas oficiales de los clubes a los cuales han ido por el desarrollo de contactos que tienen, pero también por la información que manejan. Es el caso de quien era el Chief Scout de Portugal, que fue luego firmado por el Oporto como jefe de scouting para ese equipo. Y actualmente sucede también con quien está a cargo de Suiza, que maneja el scouting de un equipo de la primera división suiza. ¿Qué se tiene en cuenta cuando vos calificás, como vos decís, de 0 a 20? ¿Qué es lo que más tenés en cuenta para decirle pongo un 17, un 18? Me imagino que es difícil. Sí, en realidad, vos primero tenés que tener un contexto, ¿sí? Porque de 1 a 20 tenés a Cristiano Ronaldo con 20 o con 18, entonces... Acá, por ejemplo, tenemos el perfil de Messi, Claro. que Entonces, tiene 20 en remate, 20 en regate. exacto, por ejemplo, en tiros desde lejos tiene 17, long shots.
Sí. Entonces, si vos tenés un jugador que le pega bien de afuera, acá en nuestra liga, que no abundan, Sí. pero te entusiasmas y le pones un 18, le termina pegando mejor que Messi. Entonces, Claro. en primer lugar tenés que tener un contexto. Y después también el contexto de nuestra liga propia, ¿sí? Que no tratamos de no poner demasiado alto en algunas cuestiones, por ejemplo técnicas sobre todo, Sí. porque un 20 en velocidad lo puede tener cualquiera, ¿sí? Pero en, como te decía, tiros lejanos o técnica, por ahí está más a nivel europeo. Por ejemplo, arriba vemos que tuvo 118 apariciones, 58 goles con la selección argentina. Estos datos que en todos los jugadores están, los clubes anteriores, los goles, me imagino también que es un laburazo, sobre todo cuando hablamos del ascenso o de la primera división argentina, con algunos jugadores que no son tan populares. ¿Cómo encontrás la cantidad de goles? Tenés que hacer un trabajo de búsqueda directamente. En mi caso, que alguna vez he llegado a tener equipos que recién ascendían al Federal A, como fue el caso de Sancinena, llegó a leer las reseñas de cada partido, ver quiénes habían jugado y armar yo un Excel fecha a fecha y contar la cantidad de fechas que había jugado, por ejemplo, Alejandro. Había jugado 8 partidos y tenía 3 goles. Por supuesto, cuando llegás a primera división es más fácil. Hay clubes que incluso lo hacen más sencillo porque tienen buenas páginas, ya sean oficiales o partidarias, donde esa información está mucho más disponible y hay 2 o 3 fuentes rápidas como para poder tener el dato y chequearlo contra otra fuente. Vamos a hablar de las promesas del fútbol. ¿Cómo evalúan cuáles son los futuros cracks cuando, por ejemplo, se encuentran en reserva? Por ahí no tienen la posibilidad de ir a todos los partidos a verlos. Muchas veces es también una apuesta, ¿no? A este le tengo fe, me gusta cómo desborda. Es una apuesta y se defiende a muerte. Claro. Es quizás lo más jugoso de Football Manager es eso, es poder identificar una promesa antes de que explote, porque muchos jugadores los fichamos nosotros en nuestras partidas y quizás dentro de 5 años ves que el jugador realmente llegó donde se esperaba, como fue el caso de Bentancur. Sí. Bentancur, nosotros cuando el chico todavía no había debutado en la primera de Boca y se sabía, o por lo menos teníamos la información de que destacaba, Ale le había puesto un potencial muy alto. Y nosotros, antes de liberar el juego en la versión final, discutimos, bueno, ¿qué te parece, Ale? ¿Vos creés realmente que tiene ese potencial? Y lo defendió a muerte. Lo defendió a muerte, se mataba aunque tenía que matarse, pero lo defendió. Y la verdad es que hoy Bentancur llegó a lo que se esperaba y fue un caso de éxito. Así que la verdad es que sí, los chicos toman en cuenta qué potencial tienen los jugadores, que es muy difícil evaluarlo en reserva porque acá en Sudamérica, o por lo menos particularmente en Argentina, los jugadores destacan mucho con el físico y quizás no entrenan lo técnico. Claro. Entonces te sucede con jugadores que hacen muchísimos goles en reserva porque hacen la diferencia con el cuerpo, pero luego llegan a primera y la verdad es que se empareja bastante y no llegan a lo que se esperaba. Así que esa es quizás la parte más difícil de nuestro trabajo, poder simplificar eso. Otro caso muy reconocido es el de Lukaku, el delantero del Inter. Allá por el 2010-2011 era considerado una promesa, era un jugador que cualquiera que iniciaba una partida y tenía la posibilidad económica lo adquiría y finalmente se dio. Exactamente, sí. Bueno, Lukaku es un caso emblemático, después tenés otros casos similares, como el de Ante Coric, es un jugador que destacaba muchísimo en potencial, ahora lo firmó en la Roma hace poquito. Luka Jovic también es un jugador que fichábamos todos, la rompió en el Eintracht el año pasado y se lo llevó a Real Madrid y bueno, está costando adaptarse, pero es un pibe que tiene mucho potencial. Y la verdad que casos similares como ese hay un Sergi montón. Roberto. Suárez. Quizás nadie se esperaba que iba a terminar como lateral, pero sí como Exactamente, mediocampista. Sí, tal cual. Ahora estamos todos expectantes con Ansu Fati a ver si llega a lo que se esperaba que fuera. Y estamos con un caso muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Esteban Andrada, el arquero de Boca, que puntualmente Eliseo, vos lo creaste cuando estaba en Lanús y Así. después Alejandro lo continuó en Boca. Así es, yo lo creé hace ya 10 años. Le dimos un buen potencial, un potencial que lo ponía a jugar en equipos medios de Europa o quizás los más importantes sin ser figura. Validó ese potencial en un sudamericano 2011, donde Argentina, si no recuerdo mal, fue campeón. Después en Lanús estuvo mucho tiempo tapado por Marchesín, hubo dudas, hubo reproches por el potencial que se le había dado.
terminó, después de su paso por Arsenal y de consolidarse en Lanús, terminó llegando a Boca y ahí creo que destacando. Y ahí es cuando vos dijiste, tenía razón. Ahí te desquitaste vos. Sí, sí. También cuando llega un jugador en condición de crack a un club, a una institución, me imagino que debe ser difícil puntuarlo. Porque hay mucha expectativa. De Rossi. De Rossi, por ejemplo, que bueno, en Boca de titular jugó muy poco, si bien por cuestiones físicas, sí era el mejor prácticamente del equipo en cuanto a lo que es la calidad actual del jugador. Y bueno, hubo que adaptarlo un poco. No tanto, porque en realidad el italiano, que es el que más lo vio toda su vida, uno Sí. tampoco se puede poner a tocar tanto, pero sí era por escándalo el mejor del equipo. ¿Los entrenadores del fútbol argentino juegan este juego? No sabemos casos que se den acá, como sí sabemos, creo que el caso más relevante hoy por hoy es Ole Gunnar Solskjaer, quien dijo que en su primera etapa como técnico, especialmente antes de llegar al Manchester United, el Football Manager le sirvió mucho para preparar sus partidos y para ver cómo su idea táctica se plasmaba en la cancha y si lo que él pretendía hacer era viable o no. ¿Hay gente que puede vivir del fútbol manager en este mundo, en este momento? En lo que es Sudamérica seguramente no, pero en Europa hay algunos chicos que, sobre todo que manejan algunas ligas en algunos países, que pueden vivir de ello a través de la información y manejo de la información.